Ustedes saben que poder estar compartiendo con ustedes y ver que la familia de Cristo y saber que somos un cuerpo. ¿Cuántos dicen amén? Somos un cuerpo y digo, si esto nos pasa aquí en la tierra, lo que pasará allí arriba, ¿no? Cuando esté toda su iglesia del norte, del sur, del este, del oeste y estemos todos juntos delante de ese príncipe de pastores. La verdad que es un gozo, es una alegría. Acá está mi maestro que siempre nos recordamos, del pastor Carlos, la pastora Rosita, de toda una vida. Así que si me pongo a hablar vamos a pasar toda la noche. Juani, Gabriel, son buenos recuerdos y lo bueno es aquello que nos dejaron un legado. Hay una generación que nos dejó un legado. Y eso yo creo que debemos estar apuntando para este tiempo. Y usted se debe preguntar en este día cuál es el legado que le voy a dejar a mis hijos. ¿Cuál es el legado que le vas a dejar a tus nietos? ¿Cuál es el legado? Muchos estarán pensando, bueno, le dejo la casa, le dejo el auto. No, pero en lo que es el espíritu, ¿qué le vamos a dejar a ellos? Si sabemos que son buena tierra, nuestros hijos, ellos debemos declarar en ellos que son siervos y siervas de Dios. Aún veíamos la niñez recién, la escuela dominical, la escuela bíblica de niños. En ellos también hay sembrada una palabra. Y nosotros lo vemos como niños, pero también lo vemos como esos futuros ministros del Evangelio de Dios. Por eso que ayer nuestras maestras de escuela dominical estuvieron en Ramos Mejía, Liniers, haciendo un curso que se llama LAPEM, capacitándose para este tiempo para poder instruir a nuestros niños. Es más que importante, diga conmigo, es más que importante instruir a nuestros niños en la palabra del Señor. Y ahí es donde se cumple la palabra de Proverbios, donde dice, instruye al niño en su camino, para que cuando fuere viejo no se aparte. Y este es el tiempo de la iglesia de abocarnos, y anoche en uno de los anexos también les compartía que debemos estar abocados en esa generación, porque lo que no hagamos nosotros como iglesia lo va a hacer y lo está haciendo el sistema. ¿Cuántos dicen amén? Lo que nosotros no hagamos lo va a hacer el sistema, y el sistema nada bueno va a inculcar en nuestros niños, en nuestros adolescentes, en nuestros jóvenes. Los jóvenes que son el hoy de la iglesia. Por eso que siempre estamos ahí también medio metiditos con los jóvenes y diciéndoles, ustedes son el hoy de la iglesia. Nosotros de repente estamos de turno, pero ustedes que son el hoy de la iglesia tienen que estar en ese río del Espíritu sirviendo al Señor, porque cuando nosotros nos vamos yendo quedan ustedes, quedan los Timoteos. Por eso que cuando uno va a la palabra y ve al apóstol Pablo instruyendo a un Timoteo, a un Tito, a Timoteo le dice, esto que aprendiste, esto mismo manda a hombres que sean, número 1, fieles, número 2, idóneos, para enseñar a otros. Ahí debemos estar enfocados. En esos Timoteos que nos van a suceder. ¿Cuántos dicen amén? Así que es un privilegio poder estar entre ustedes. También, como decía Claudio, si hay algo que me pasó a mí en la música, juntamente con Juani y el maestro, es haber aprendido música en mi niñez. Y eso fue mi profesión por 35 años. Así que papá y mamá tienen escuela de música. ¿Están aprendiendo música acá? Nosotros tenemos la academia y ahí estamos con los chicos. Si me sucedió a mí, le va a suceder a ustedes también. Que puedan vivir de esa profesión tan hermosa que es la música. Me sirvió toda una vida, 35 años, poder sostener una familia y tener a nuestro hijo varón que también siguió la misma profesión y está como director de banda del ejército allí sirviendo en la provincia de Misiones. Así que bueno, son legados
nada es en vano. Decirle que está al lado tuyo, nada es en vano. Por más que nadie te vea, nada es en vano. Así que dale un fuerte aplauso a Dios. Vamos a compartir la palabra del Señor en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Éfesos, el capítulo 1. Aleluya, Jesús. Usted me dice, pastora, ¿cuánto tiempo tengo? Usted me va haciendo seña. Damos lectura a la palabra del Señor en Efesios capítulo 1, versículo 3. Leeremos la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros con toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Versículo 14, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Versículo 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. En esta tarde, esta es la palabra que Dios me había dado en esta semana cuando hablábamos con el pastor. Le vengo a compartir de aquel que todo lo llena en todo. Diga conmigo, aquel que me llena. Estamos llenos, estamos completos en Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Estoy lleno, estoy completo en Cristo. Y podemos ver que esta carta, el apóstol Pablo hace referencia a la iglesia de Éfeso, y esa iglesia tan importante dentro de una ciudad importante, como también lo era la ciudad de Roma, la ciudad de Corintos, Antioquía, y hay otra iglesia más, otra ciudad más que por ahí se menciona. Eran ciudades importantes que la podemos ver, y esa ciudad era Alejandría. Ciudades importantes donde llegó la palabra de Dios. Pero en una ciudad como la de Éfesos reinaba y estaba la iglesia de una llamada Diana, la diosa Diana, la diosa Artemisa. Y los judíos convertidos al cristianismo, de repente estaban en el cristianismo, pero de reojo miraban a la diosa Diana. Entonces el apóstol Pablo les escribe esta carta llena de amor y de gratitud, haciéndoles saber que las bendiciones, cuando él dice bendiciones en las regiones celestes, significa que las bendiciones de Dios son eternas. ¿Cuántos dicen amén? Las bendiciones de Dios son eternas. Por eso dice, bendito soy con toda bendición en los lugares celestiales. Y esos lugares celestiales
que son eternas las bendiciones de Dios y no temporales, como la que daba la diosa Diana, la diosa Artemisa. Entonces, para tener ahí a su iglesia con fervor y aferrada a la palabra, el apóstol les escribe esta carta. Y si usted lee un poquito más, cuando comienza a saludarlos, le dice: a mis hermanos fieles y santos. Fíjese cómo el apóstol los pone allá arriba, a la iglesia. A mis hermanos fieles y santos les escribo. Y esta palabra que fue escrita para estos nuestros hermanos, hoy fue escrita para nosotros. Que nosotros podamos declarar en primer lugar que somos benditos. Pero no solo nosotros somos benditos, nuestros hijos, nuestras esposas son benditos también. ¿Cuántos de ustedes tienen sus hijos que no están en el camino del Señor? Levánteme su mano porque estamos en familia. Sus hijos no están en el camino del Señor, pero usted debe declarar la palabra. Si usted bendita, si usted es un bendito de Dios, declare: mis hijos no están perdidos. Mis hijos están sembrados con una palabra de parte de Dios en su corazón. Y declare esa palabra en fe. Y declare que ellos van a estar aquí también adorando y bendiciendo a este Dios grande y soberano. ¿Cuánto lo creen? Porque lo que declares con tu boca, eso va a ser. Nosotros con nuestra boca damos muerte o damos vida. Porque las palabras no son inocentes. ¿Qué estamos declarando sobre ellos? ¿Qué estás declarando sobre tus hijos? Y por años hemos escuchado: no, el hijo de la hermana está descarriado. No, el hijo o la hija de la hermana están perdidos. No, mentira del diablo. Esos hijos están sembrados con una palabra de parte de Dios. Y el sistema no lo va a arrebatar. Si están sembrados con una palabra de Dios en su corazón, declare que ellos ya están acá. Declare. Porque todo lo que pidieres al Padre en mi nombre, dice la palabra, yo lo haré. ¿Cuántos dicen amén? Y si lo crees, dale un fuerte aplauso a Dios. Eso es lo que Él hace en este tiempo. Eso es lo que viene a hacer Dios en este tiempo. Lo que Dios más ama es la familia. Por eso que nosotros debemos velar y orar por lo que Dios más ama. Y nosotros también amamos nuestra familia. Le decía anoche a los hermanos, los varones, Dios nos ve como sacerdotes del hogar. Pero en ese rol de sacerdote del hogar, el sacerdote, cuando vemos ahí en el Levítico, cada mañana trae leña al altar. Y eso significa que ese sacerdote no solo trae oración cada mañana, sino que abre la palabra de Dios para su esposa y para sus hijos. Cada mañana, tu primera iglesia es tu hogar, es tu familia. Y cuando el sacerdote toma ese rol y sabe que es de parte de Dios, lo va a hacer con unción y con gracia. Y la esposa, como ayuda idónea, va a estar orando por su esposo y acompañándolo en el liderazgo que Dios le ha entregado. Y todo fluye, diga conmigo, todo fluye. Cuando le permitimos al Espíritu Santo de Dios que sea el centro de nuestras vidas. Recién cantábamos. Él es el centro de nuestra vida, Él es el centro de nuestro hogar, Él es el centro de nuestras decisiones. ¿Cuánto dicen amén? Y ahí está la iglesia de Jesucristo, comprada a precio de sangre. Por eso que nos deleitamos, nos gozamos y decimos: Señor, si tú nos tienes, porque hay un propósito. Hay un propósito con nuestras vidas, hay un propósito con la iglesia que es el cuerpo de Cristo, pero siempre anclado a la palabra de Dios, porque estamos viviendo también un tiempo de apostasía. La apostasía es cuando se niega la palabra.
La apostasía es cuando se niega la fe. Ese tiempo ya lo estamos viviendo. Por eso que nosotros debemos estar ahí anclado a la palabra y fundado en Cristo, que es la roca, para que no vengan a confundirnos. Vienen chicos y porque, pastor, vi esto en las redes, fíjese cómo habla fíjese cómo habla. Come el alimento que hay en casa. Come el alimento que te trae el pastor. De ahí alimentate, porque en las redes, está buena las redes, pero hay que saber dónde te metes. Porque también hay mucha confusión, hay mucha herejía y cuántas otras cosas más. El apóstol Pablo los estaba trayendo a su iglesia. Miren, no miren el templo de la diosa Diana, porque lo que ella puede dar de repente, porque el Satanás también te da, pero te quita. Él te da, pero también te quita. Lo que te puede dar la diosa Diana es temporal. Lo que Dios te da es eterno. Y estamos viviendo en la eternidad. ¿Cuántos lo saben? En esa vida eterna estamos viviendo. ¿Cuántos lo sabían? Estamos viviendo la vida eterna. Porque cuando vemos la oración sacerdotal, ahí en San Juan 17, la oración de Jesucristo dice: Padre, que te conozcan a ti, que eres la vida eterna. Que te conozcan a ti, Señor. Que te conozcan a ti, Padre. Para que sepan que estamos viviendo esa vida eterna hoy y vamos camino hacia la eternidad. Y en la eternidad, en el final de la carrera, hay un galardón. ¿Cuánto esperan ese galardón? O usted viene porque viene. No, en esta carrera hay un premio. Al final de la carrera hay un premio. Y hay una corona que no fue hecha de mano, sino que una corona incorruptible que el Señor ya tiene lista y preparada para aquellos que hayan sido fieles. Cuando vemos en San Mateo, dice la palabra del Señor, San Mateo 24, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Más el que persevere, y ahí debemos agarrarnos nosotros, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Wow, yo me deleito, predico para mí. No. Si usted la está tomando, agárrelo. Pero Señor, ayúdame. Yo cuando leo la palabra digo: Señor, ayúdame a perseverar hasta el fin. Sé que en esta tierra vamos a tener pruebas, luchas, aflicciones, porque el Señor también lo dejó establecido. En este mundo tendremos aflicción. Pero ¿cómo termina el versículo? ¿Y cuánto están confiando? Dale un fuerte aplauso a Dios. Aleluya. Confía porque yo he vencido, dice el Señor. Y si Él venció, ¿cuál es el problema? Lo que pasa es que nosotros a veces leemos tan rápido que pasamos por arriba mucha palabra que el Señor nos quiere enseñar. Pero cuando nos vamos deteniendo en las comas, cuando nos detenemos en los puntos y decimos: Señor, acá me detengo porque tú tienes algo para darme, para enseñarme, para edificar mi vida espiritual. Y Él viene a edificar su iglesia. Él viene a edificar el cuerpo de Cristo. Estamos siendo saciados, estamos llenos en esa plenitud del que lo llena todo. Por eso que debemos estar con ese gozo en el Espíritu y no permitir que ese gozo se apague. El fuego del Espíritu Santo de Dios todo el tiempo, encendidos, para que podamos nosotros contrarrestar todo lo que se está levantando en contra de la iglesia, en contra de la familia de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Y empieza a soltar salmos, Señor, y caerán a mi lado 1000 y 10,000, pero Señor, a mi vida, a mi familia, nadie la tocará. Eso dice tu palabra. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no te tocarán. Y si usted le está creyendo a Dios,
tampoco van a ser tocados sus hijos, ni por la droga, ni por la delincuencia, ni nada de lo que pueda ofrecer el sistema. Pero usted sabe que hay algo grandioso que está haciendo Dios en este tiempo. Dios está despertando la iglesia que está allí afuera. Y a ustedes les está sucediendo lo mismo. En diferentes campañas que se hicieron al aire libre, se convirtió, escuche bien, se convirtió uno que estaba en la Umbanda y llegó a ser pai de la Umbanda. Y se convirtió otro muchacho, jovencito, que estaba en la delincuencia. Esos dos convertidos, ya pasó un buen tiempo, y hoy están predicando a Cristo. Dios está despertando esa iglesia que está allí afuera. Ahora, que nosotros podamos tener ese espíritu de receptividad, de poder recibirlos. Decir, Señor, si tú lo trajiste, tú lo mudaste a otra persona. En un tiempo fue pai, fue Umbanda, estaba del lado de enfrente, pero hoy tú lo trajiste. Y tú un día moriste por él también. ¿Por qué le comparto esto? Porque muchas décadas atrás, como que se hacía de lado a esa gente. No, porque si no es cristiano, no lo saludes. No, ¿usted sabe lo que necesita esa gente hoy? Un abrazo. Necesita que usted vaya y lo abrace. Listo, no se va más de la casa. Porque recibe el amor del Padre. Recibe el amor del Padre. Y lo tenemos al lado del evangelista de la iglesia, que es nuestro yerno, al lado de él están en el equipo de evangelismo. El que fue pai y el otro que fue delincuente también. Agarran el micrófono y al aire libre predicando a Cristo. Y ellos tienen eso, vio, de que nosotros de repente nos costaría entrar en la jerga que ellos hablan. Y ellos van y entran a los barrios y hablan así de la misma manera que hablaban antes y se entienden tanto entre pibes así. Y los ganan para Cristo. En esa jerga que ellos hablan, que a mí ni sé las palabras que usan, cómo ellos hablan, pero ganan para Cristo. Y Dios está despertando esa iglesia. Así que lo que Dios trae, en primer lugar, es que nosotros debemos saber que somos benditos. Es bendita nuestra familia, pero también están llegando esa gente que reciben de la bendición eterna de Dios. Y no lo debemos despreciar, no debemos hacerle indiferencia. En segundo lugar, nosotros como benditos debemos estar visionando reino. A la iglesia allí en Merlo le digo, Jesús cuando vino aquí a la tierra, sus mensajes ahí en los evangelios, no vino a predicar iglesia. Él vino a predicar, sus mensajes eran de reino. El reino de Dios está entre vosotros. El reino se ha acercado y está con vosotros. Ese era el mensaje. Lo que pasa que de repente nosotros como que nos encasillamos en paredes y nos quedamos ahí, pero el Señor nos está rompiendo los moldes y nos está sacando afuera. Porque afuera está la necesidad. Decirle que está al lado tuyo, afuera está la necesidad. Si acá estamos llenos, estamos declarando que estamos llenos en Cristo, estamos llenos de su presencia, estamos completos, que otros también puedan estar de la misma manera que nosotros. Porque si nosotros no anhelamos eso, en nosotros habría egoísmo. Ah, ya soy salvo, siempre salvo y chao, y los demás. Pero recién el pastor oraba por aquellos misioneros y nosotros también estamos orando por aquellos perseguidos, los cristianos perseguidos, que hoy mismo están ofrendando sus vidas por predicar la palabra de Dios. Y quedan sus familias. Pero qué bueno que hay un ministerio de Estados Unidos que los sustenta a las viudas con sus hijos, le dan casa, le dan obra social, le dan educación a los chicos de aquellos mártires que hoy están ofrendando su vida por la causa del Evangelio.
Entonces el apóstol Pablo ahí, teniendo a su iglesia en la ciudad de Éfeso, le decía, ustedes son benditos y las bendiciones en las regiones celestes son eternas. Así que declárese todo el tiempo, soy un bendito de parte de Dios y hay un propósito con mi vida. Y si hay un propósito con mi vida es porque todavía el Señor tiene mucho para ganar. El Señor tiene mucho para traer. San Juan 3:16, que ustedes lo saben y está tan trillado, dice la palabra del Señor que el Señor no quiere que nadie se pierda. Tocalo que está al lado, así despacito. El Señor no quiere que nadie se pierda. Y para eso nos tiene a nosotros. Otra vez tocalo un poquito. Para eso nos tiene a nosotros. Porque el Señor dice que nadie se pierda. Hoy muchos van a salir de acá, Señor, a alguien le tengo que hablar. A alguien tengo que traer y decirle, pastor, esta almita gané para el Señor. ¿Cuántos se comprometen con eso? Porque el evangelista y el evangelio está en cada uno. Yo sé que acá estoy hablándole a maestro de la palabra, porque esta casa tiene un nivel muy alto de estudio. También lo sé. Lo sigo en redes, al evangelista, lo sigo en redes al diácono que lo veo por allá también. Lo sigo y sé que hay un buen nivel de estudio, de preparación. Por eso es que me gusta compartir esto. Así que dígale que está a lo suyo, te felicito. Te felicito porque estás metido en la palabra. Nuestros púlpitos tienen que tener un nivel elevado de la palabra de Dios en estos tiempos. Yo creo que estamos viviendo esa iglesia. Esa iglesia estamos viviendo. Y hay algunos que tampoco por ahí no les gusta leer, pero el Espíritu Santo te va a ir dando convicción. Porque si hay algo que a mí me pasaba cuando era jovencito, mi papá me decía, lee la Biblia. Lee la Biblia, me decía Félix, lee la Biblia. No entiendo nada, le decía yo. Yo leo y no entiendo nada. Y llegó un momento que ya no sabía qué decirle. Y viene mi papá y me dice, lee la Biblia. ¿Y ahora qué le digo? Lee la Biblia. Para que quede chicato como vos. Así le decía a mi papá. Y fíjese quién anda con anteojos. ¿Se da cuenta? Pero con amor. Nos instruían con amor. Y una vez que entramos en la palabra de Dios no queremos salir más. Porque es Dios mismo hablándonos, Dios mismo ministrándonos. Y Él diciendo, yo envié a mi Hijo a morir en la cruz por vos. Por eso que vos me amás. Por eso que hoy amamos a Dios, porque Él nos amó primero, dice la Biblia. Él nos amó primero. Por eso que le amamos a Él. Y en esa bendición eterna estamos hoy. Entonces, fíjese que declaramos la palabra de Dios para los nuestros, pero también declaramos para aquellos que están llegando. Amén. Y hay una palabra que dice acá, en amor. Versículo 5. En amor habiéndonos predestinado. Ese amor eterno de Dios que llegó a nuestras vidas, que es el fruto del Espíritu, nos hace que podamos declarar la palabra. Porque Él ya tenía preparado un destino, nos predestinó. Él ya tenía de antemano, diga conmigo, Él ya tenía de antemano preparado mi destino. Él nos predestinó en amor y ese amor es el fruto del Espíritu que habita en usted y habita en mí también. Y en ese fruto del Espíritu nosotros podemos fluir. Todo lo que se hace aquí en el altar, todo fluye. Porque es el Espíritu Santo de Dios. No somos nosotros. El centro de una reunión no somos nosotros, es el Espíritu Santo de Dios. Nosotros tan solamente somos instrumentos en las manos de Dios. Usted también es un instrumento en las manos de Dios. Ahora, si usted se ve por mucho tiempo ahí sentado y ¿qué será? ¿Qué habrá para mí? Empiece a hablar con Dios y Dios mismo le va a decir cuál es lo que ya Él depositó de antemano. Porque cuando vamos a la palabra de Dios,
dice que la diversidad de dones, diga conmigo, la diversidad de dones están sobre la iglesia. Ahora la tarea es la siguiente: preguntarle a Dios cuál de esos dones le ha entregado. Porque hasta tanto usted no le pregunte y Él le conteste cuál es el don que ha recibido, no lo va a poder desarrollar. ¿Cuánto hablan así con Dios? ¿O me pasa a mí no? Empieza a hablar con Dios. Señor, si en tu palabra dice que la diversidad de dones están sobre la iglesia, somos parte de ese cuerpo, somos parte de esa iglesia. Entonces, Señor, ya algo depositaste en mí. Decime, Señor, cuál es lo que ya depositaste para que lo empiece a ejercer, a explotar y a bendecir a otros. Me miran así como... Pero está todo en la palabra. Está todo en la palabra. Usted se tiene que gozar porque usted va a salir de acá llena, más de lo que ya estaba, más llena todavía. Más llena del Espíritu va a salir. Porque es el amor de Dios. Y usted sabe que cuando hablamos del amor de Dios, el mundo no lo puede entender. Porque no le conoció. Usted fluye en el amor de Dios, pero el mundo no lo puede entender. Dice el apóstol Pablo que para el mundo es locura la palabra, mas para nosotros es poder de Dios. La palabra es poder de Dios. Y todo eso el apóstol les volcaba a las iglesias que él fue fundando. El amor de Dios. Y más se destaca entre las iglesias la de Filipos, una iglesia dadivosa, una iglesia generosa. ¿Por qué? Porque eran mentoreados por un apóstol que le iba volcando y les iba compartiendo de ese amor que él un día recibió cuando tuvo ese encuentro genuino en la ciudad de Damasco. Aquel perseguidor, aquel Saulo, tuvo su encuentro genuino y verdadero en la ciudad de Damasco. Y de ahí pasó a ser el apóstol Pablo. Y es el que más escribió en las Escrituras. Y nos dejó todo lo que recibió de parte de Dios para que nosotros hoy podamos deleitarnos en Él. ¿Cuántos dicen amén? Nos deleitamos en el amor de Dios. También cuando nos deleitamos en el amor de Dios, podemos visualizar lo que está haciendo el príncipe de este mundo, que también lo compartí anoche. Así lo llama el Señor, el príncipe de este mundo, Satanás. Está teniendo el gobierno sobre todo el mundo entero. Y ahí en San Juan 10, versículo 10, usted va a encontrar la palabra que Él no vino sino para matar, hurtar y destruir. Y dice el Señor, mas yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y en esa vida abundante usted se debe gozar. En esa vida abundante es donde usted tiene que vivir una vida en el Espíritu. Cuando oramos no es un tiempo que voy a orar. Cuando adoramos no es un tiempo que voy a adorar. No, nuestra vida, diga conmigo, nuestra vida es una vida de oración. Nuestra vida es una vida de adoración. No es un tiempo. Porque si no empezamos a arrancar, como siempre digo, empezamos a arrancar hojita, porque si el Señor me dice, orá sin cesar. Y el orar sin cesar implica o significa que donde estemos, donde andemos, debemos estar orando en el Espíritu. Estás en el taller, en la empresa, en el comercio, en el lugar, en la universidad, donde estés, estás orando en el Espíritu. Eso es el orar sin cesar. ¿Por qué? Porque hay un amor que hemos recibido de parte de Dios. Y sabemos que aquel que está allá afuera haciendo sus maldades vino para hurtar, matar y destruir. Pero cuando hay un hijo de Dios, cuando hay una hija de Dios plantado en la palabra,
a tu familia nadie la va a tocar. A tu familia nadie la va a tocar. Y Él va a abrir puerta para los hijos de Dios donde no las hay. Se cierran puertas laborales, para los hijos de Dios se abren. Y empezamos a soltar esas palabras y hay jovencitos que estaban sin tener nada de trabajo y hoy tienen su fuente de trabajo. ¿Por qué? Porque soltamos la palabra. Se cierran puertas para los de allí afuera, pero para los hijos de Dios se abren. ¿Cuántos dicen amén? Es el Hijo de Dios soltando palabra. Y en ese amor en el cual fluye el Hijo de Dios también empieza a brotar la alabanza. Yo le digo a los hermanos que están acostumbrados allí en Reconquista, les digo, menos queja avanza y más alabanza. Menos queja avanza y más alabanza. Porque cuando nos quejamos le estamos dando lugar al otro. Mas cuando alabamos, ganamos territorio. Y los ambientes cambian. La atmósfera de su hogar cambia cuando hay un hijo adorador, con un espíritu. Porque eso también dice en el Evangelio de Juan. ¿Qué es lo que está buscando el Señor? Verdaderos adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Un tiempo no, todo el tiempo. Eso está buscando el Señor, verdaderos adoradores. Y en tu casa, cuando estás lavando los platos, cuando estás ahí en tus quehaceres domésticos, estás adorando y el ambiente cambia. Y las conversaciones son llevaderas. Ya no vuelan platos ni nada de esas cosas. Yo sé que acá no sucede, en Merlo andan los platos por ahí volando. Pero cuando hay un hijo de Dios, una hija de Dios que adora, el ambiente de tu hogar cambia. Y si tenés a tu esposo que no está congregando, llévalo en oración y declará lo que dice la palabra. ¿Hay hermanas que tienen sus esposos que no congregan? Dice la palabra del Señor que la mujer ministra al varón. Santifica al varón. La mujer santifica al varón. Y de igual manera el varón santifica a la mujer. Si hoy no está en el camino del Señor, pero sabés que llegás a tu casa y santificás con tu vida y con tus procederes y con tus palabras, santificás a aquel varón o a aquella mujer que hoy no está en el camino del Señor. Y cuando sucede eso, también lo estás ganando para Cristo. Qué bueno que es Dios, ¿no? Qué bueno que es Dios. Y ahí nos gozamos. Y ahí vas a ver que todo va a fluir y todo va a cambiar cuando hay alabanza. Llenos de la plenitud de Cristo. Y todo gira en Cristo. Y todo está centrado en Cristo. Cuando nosotros aprendemos dependencia, todo fluye y la plenitud del Padre está en nuestras vidas. Ustedes saben que me pasó también de querer hacer por mucho tiempo las cosas con mi fuerza, hasta que me cansé de darme la cabeza contra la pared. No porque yo lo puedo hacer, no porque yo lo puedo controlar, esto lo arreglo yo. ¿Alguien dijo alguna vez eso? Esto lo arreglo yo. Pero no lo dejaba Cristo. Pero hasta que Él me tuvo que tirar al suelo y ahí ministrarme por 3 días. 3 días tirado ahí en el suelo, ministrando a un cabezón que quería hacer todo con su fuerza. Esto lo hago yo, esto lo controlo yo, No, dice Dios, déjame a mí. No sé si hay alguien que le está pasando eso. Pero qué bueno que en esta tarde puedas escuchar, que lo dejes a Cristo, que realmente habite y que ministre los pensamientos, como dice Filipenses 4:7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ¿qué guardará? Vuestros corazones. Pero
y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Todo está guardado en Él. Diga conmigo, todo está guardado en Cristo. Mi corazón está guardado en Cristo. Mis pensamientos están guardados en Cristo. Porque el enemigo sabe dónde atacar. Y va a atacar acá este gran campo de batalla, que es la mente. Porque hoy estamos acá, pero mañana el lunes empieza a girar esto, ¿no? Ay, ¿viste que está todo mal? Yo no sé qué piensan hacer. Y empezamos a hablar como, no, deja que esos pensamientos negativos y de derrota sean ministrados por el Espíritu Santo de Dios. Y vas a empezar a declarar victoria en todas las áreas de tu vida y en tu hogar y en tus finanzas. ¿Cuántos dicen amén? Porque Él es el dueño del oro y de la plata también. Yo encuentro acá en mi Biblia que Él es el dueño del oro y de la plata, no solo de mi vida. Entonces, cuando aprendemos dependencia, empezamos a descansar en Él. Y cuando descansamos en Él, estamos tranquilos. En esta tarde le quería compartir esto, pero también cuando vemos acá que las arras del Espíritu nos fueron dadas, es como un documento que hemos recibido en nuestra vida, un documento sellado, que es el Espíritu Santo de Dios. Y Dios te viene a decir, vos sos mío, y no voy a permitir que nadie me saque a mi hijo de mi reino. Él nos selló, diga conmigo, Él me selló con las arras del Espíritu. Hemos sido sellados con su Espíritu Santo. Hemos sido comprados por esa sangre preciosa que se ministraba desde el principio. Y eres importante para Dios. Decíselo al que está al lado tuyo, porque muchas veces uno mismo se desmerece o desmerece al otro. No, eres importante para Dios. Decíselo, pero con fe, con fuerza, y para que lo pueda creer. Porque si no, dice, no creo que sea para mí. No, eso es importante para Dios. Y Dios va a hacer grandes cosas con tu vida. ¿Cuánto lo pueden creer? Le damos gracias a Dios por su palabra. Aleluya. Gracias. Amén. La plenitud de Cristo en nuestras vidas. Y ahí vamos a estar orando para que Él pueda seguir llenando aún más. Lo invito por favor a que se pongan de pie. Si la plenitud de aquel que todo lo llena en todo está en este lugar, la invitación es para aquellos que hayan recibido en su espíritu, porque nosotros decimos preparamos un sermón, pero más de preparar un sermón, en este momento es soltada una palabra en el espíritu. Y esa palabra que fue soltada en el espíritu, si usted la recibió en su espíritu, en su corazón, va a hacer efecto. Y va a cambiar y va a transformar todas las cosas, porque de eso se trata su palabra. La plenitud de aquel que todo lo llena. Y Él te quiere seguir llenando hoy. El área que estés necesitando. Yo de repente hoy estamos acá en familia, pero no los conozco, pero Dios sí, conoce tu necesidad, conoce lo que estás pidiendo también. Y aún no solo por tu vida, sino por tus hijos también. Declara hoy la palabra de aquel que lo llena todo. A ese predicamos, a ese Dios verdadero, a ese Dios justo, soberano. A ese Dios predicamos, que para Él nada es imposible. Muchas veces nosotros ponemos los límites, pero para Dios nada es imposible. Si usted lo cree, venga pasando y vamos a estar orando juntos y vamos a estar diciéndole, Señor, gracias. Gracias porque quiero seguir llenándome de tu plenitud.
Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque hoy voy a tener la oportunidad de orar por mis hijos, aquellos que hoy no están, pero hoy, Señor, paso al altar para declarar que ellos van a estar aquí orando, rindiéndose, Señor, a tus pies. Que tu amor, Señor, que tu Espíritu Santo cambie mi manera de pensar, porque, Señor, necesito, Señor, ser más lleno de ti y menos de mí. Su palabra dice: cada día debemos nosotros menguar para que Él crezca. Y esa es la invitación. Si vos deseas que Cristo crezca más en ti, debemos menguar como seres humanos. Debemos menguar para que Cristo crezca, para que Él fluya, para que Él lo llene todo. Vidas victoriosas, una iglesia que vive en victoria, es una iglesia que declara su palabra, más allá de la adversidad, más allá de la enfermedad. Una iglesia victoriosa es la que declara: en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús.